Gracias a Dios por su palabra, bienvenidos todos y vamos a seguir con el tema de estos tiempos finales de esta serie que yo ya estoy titulando Hasta que escuchemos el sonido de la trompeta, porque creemos que son tiempos finales, que Cristo viene pronto. Y dentro de los temas hemos tocado, sacamos un video en la semana, acerca de que si el próximo cónclave que celebre la Iglesia Católica será el último cónclave que la Iglesia Católica celebre. Y ahorita vamos a explicar qué significa esto de cónclave. Entendemos que el Papa está enfermo, está muy grave, unos dicen que ya murió, otros que no, pero bueno, ¿qué dice? Que vamos a verlo con respecto a la palabra de Dios y de los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos, repetimos, tiempos finales previo a que Cristo regrese. Vamos a Gálatas 1, 8, 9, vamos a ver lo que escribe aquí el apóstol Pablo, le escribe a los Gálatas, a la iglesia de los Gálatas, y les dice lo siguiente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente que el que ya les hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, sea maldito. Entonces, hoy nos podemos hacer varias preguntas, ¿verdad? Aparte de la principal que acabamos de hacernos, ¿será el próximo cónclave? En el caso de que ya fallezca o ya den a conocer el fallecimiento del Papa Francisco, ¿será el último cónclave que celebrará la Iglesia Católica? Nos podemos preguntar, bueno, ¿qué está sucediendo ahorita en el Vaticano? ¿O qué dice o cómo describe la Biblia al Vaticano o a la Iglesia Católica Romana? ¿Qué le sucederá a la Iglesia Católica Romana en el final de los tiempos? Nos podemos preguntar. ¿Fue realmente el apóstol Pedro el primer papa católico? En caso de que fallezca el actual papa, ¿estarán ellos realizando su último cónclave, pensando en que ya Cristo viene? Bueno, vamos a ver un poquito de lo que es los orígenes de la Iglesia romana, la que está ya en Roma, en el Vaticano, su sede es el Vaticano. Miren, los fundamentos de la Iglesia Católica Romana dieron inicio hasta el siglo IV después de Cristo, siendo precisos hasta el año 316, cuando el emperador romano Constantino, quien en la historia dice que él puso su fe o su confianza en el Dios de los cristianos, en la batalla del puente Milvio, y al ganarla, dice que adopta al Dios de los cristianos como su Dios. Quiero decirles que los romanos, Roma, en el Imperio Romano, eran muy dados a tener muchos dioses y confiaban en el Dios que supuestamente les daba alguna victoria o les hacía algún milagro. Entonces ellos se volvían tras ese Dios. Y él dice que vio una gran cruz en el cielo en ese día de la batalla, puso en el escudo de sus soldados romanos una cruz, un símbolo de una cruz, y entonces dice que pues aceptó al Dios de los cristianos. O sea, no fue una verdadera conversión como dice la palabra de Dios. Cristo dijo: arrepentíos y crean el evangelio. O sea, tiene que haber un arrepentimiento para poder seguir a Cristo. Y esto sucede, o los orígenes de la Iglesia Católica son a partir del siglo IV, 316 después de Cristo. Para entonces la Iglesia de Cristo pues ya había nacido 316 años antes, por así decirlo, o 300 años antes.
los primeros 100 años del cristianismo fueron los que sirvieron para que se estableciera la doctrina cristiana por medio de los 12 apóstoles originales. Cabe mencionar que ellos establecieron los cimientos doctrinales de lo que es hoy la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. Los cimientos que pusieron los primeros apóstoles, incluyendo a Pedro, sobre todo al apóstol Pablo. Cabe mencionar que Pablo suple al apóstol Jacobo cuando es asesinado, lo mata uno de los reyes Herodes, porque fueron varios, lo manda a matar. Entonces viene Pablo en su lugar, a Judas anteriormente ya lo había sustituido Matías, se echaron un volado ahí los apóstoles, echaron suertes, dice la palabra, y surgió Matías. Entonces esos fueron los 12 primeros apóstoles, porque el apóstol Pablo dice que él se ve a sí mismo como el último de los apóstoles, haciendo referencia a los primeros apóstoles que nos trajeron la doctrina de Cristo. El último de los apóstoles fue el apóstol Juan, que muere más o menos en el año 100, por eso les digo que la doctrina cristiana se estableció durante los primeros 100 años de haber surgido el cristianismo ahí, o haber surgido la iglesia de Cristo en la fiesta de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y el último de los discípulos que muere es Juan, y Juan escribe pues el Evangelio de Juan, escribe 3 cartas, y finalmente él es el que escribe el libro del Apocalipsis por revelación de Cristo mismo, ¿sí? Entonces hasta los 100 años ahí se termina la doctrina cristiana. Entonces esta religión surge hasta el año 316, empieza a surgir porque ha sido todo un proceso, ¿verdad? Todo un fundamento, todos los fundamentos que se han impuesto en esta iglesia, pues ha sido a través de los siglos. Podemos decir que ya tiene 17 siglos de haber sido conformada la iglesia católica. Entonces, ¿qué hace el emperador Constantino? Bueno, él hace una fusión de lo que era hasta ese momento el verdadero cristianismo con el paganismo romano, y ahí hace una mezcla de lo que es el paganismo con el cristianismo. Deja de perseguir a los cristianos, dice no, ya no los vamos a perseguir, pero ahora de eliminarnos. Habían sido perseguidos los cristianos por el Imperio Romano, por diversos césares, emperadores, durante más de 300 años. Miles o tal vez hasta millones habían ya padecido persecución y muerte a manos del Imperio Romano. Simplemente, por ejemplo, cuando Nerón les echa la culpa a los cristianos de quemar Roma, pues dicen que ya era tal su desesperación porque todo el mundo se estaba convirtiendo a Cristo. Dicen que había 1 millón de cristianos, 1 millón de habitantes en Roma, y dicen que ya la mitad de la población se había hecho cristiana. Entonces los manda, quema la ciudad, los manda a culpar y los manda a matar ahí en el Coliseo Romano, en su mismo palacio, ¿verdad? Dice que salía Nerón en las noches y le ponían a los cristianos como teas, como velas, para que lo alumbraran en su camino. O sea, habían sido cruelmente perseguidos los cristianos hasta entonces. Pero en este momento llega Constantino, hace una fusión de paganismo con el cristianismo, les da un enfoque cristiano y ahí empieza a surgir esta religión. Ahí surgen, ¿verdad?, los sacerdotes de esta nueva religión, surgen los obispos, los cardenales, surgen el establecimiento de los papas ahí en Roma, y eso era pues para tener el control tanto político y religioso, tenerlo en un mismo lugar, controlar a la gente religiosamente y políticamente. Y ahí surgen diferentes dogmas, ideas, doctrinas de esta nueva religión que surge en ese siglo IV. Por ejemplo, ellos se consideraban
a sí mismos como los únicos representantes de Jesucristo en la tierra. Cabe mencionar que hasta ese momento los césares romanos se consideraban como dioses. Entonces a ellos les podía mucho y les daba mucho coraje que los cristianos dijeran que ellos no aceptaban a los emperadores romanos como Dios, que al único que aceptaban como Dios era a Jesucristo. Entonces por eso era la persecución, para ver quién realmente, y eran adorados ellos como dioses, y de ahí surgen varias ideas, ¿verdad? Decir que bueno, pues somos los únicos representantes de Cristo en la tierra. Se le llamaba a Constantino, se le llamaba también el sumo pontífice. De ahí viene la idea pues posterior, ¿verdad?, de los papas, que ha habido cientos, no sé cuántos haya habido desde entonces, pero pues yo creo que ya más o menos ha de estar llegando a unos mil papas que han surgido desde ese tiempo. Entonces, en el Imperio Romano se adoraban muchos dioses y diosas, en particular a las diosas egipcias, Isis, Artemisa. A la diosa esta Artemisa, los efesios en Éfeso le llamaron la diosa Diana, que es algo bíblico que está ahí en la palabra de Dios. Y posteriormente le pusieron a esa diosa, le cambiaron el nombre de Diana y le pusieron la diosa o reina María, la madre terrenal de Jesús, y ahí empiezan a hacer mucha fusión con lo que le empiezan a dar al paganismo romano, le empiezan a dar un enfoque cristiano. Otro de los en todo el Imperio Romano, ¿verdad?, que se extendía por Europa, por África, por Medio Oriente, los ciudadanos romanos pues eran adictos a una alta inmoralidad. Entonces hacen una fusión. Por ejemplo, había una fiesta pagana llamada la Saturnalia, que celebraban el 25 de diciembre, y entonces para cambiarle la idea de que era una fiesta con la que comenzaba el solsticio de invierno, y era una fiesta pues con muchos excesos, orgías que realizaban los romanos, le cambian el enfoque y dicen, no, pues ahora se celebraba al nacimiento del dios Sol, y entonces dicen, bueno, pues ahora vamos a decir que no es el nacimiento del dios Sol, ahora vamos a decir que fue el nacimiento de Jesucristo. Y ya hemos visto muchas veces en muchas enseñanzas cómo Cristo no nació un 25 de diciembre, que es otro tema, ¿verdad?, que hemos ya visto cómo nació en una fiesta de tabernáculos, ya sea en septiembre, entre septiembre y octubre, pudo haber nacido nuestro Señor Jesús. Pero entonces, esto lo digo para que veamos todas esas uniones que hicieron, todos esos puentes que hicieron entre el paganismo romano y el cristianismo cristiano, y de ahí viene esta nueva religión. Ellos manejaban esa fiesta de Saturnalia, ¿verdad?, el nacimiento del dios Sol, del dios Saturno, y le cambian el enfoque y muchas otras cosas. Como resultado de esa fusión forzada del Estado romano con el cristianismo, los cristianos del cuarto siglo se vieron empujados, obligados a apostatar, muchos de ellos. Muchos tuvieron que abandonar la sana doctrina que había sido transmitida por los apóstoles. Ya estaba escrito el Nuevo Testamento para entonces. El último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, ya había sido escrito por Juan, más o menos entre el año 95, 100, el último de los libros. Entonces ya tenía el pueblo cristiano, ya tenía el Nuevo Testamento. Ya teníamos el Nuevo Testamento para entonces. Pero entonces surge esta nueva religión, ¿sí? Y ellos empiezan a adorar a las criaturas, como hacían en la religión romana, pues adoraban a las criaturas, adoraban a los dioses, a diversos dioses, adoraban a los mismos césares romanos. Todo ello contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Mateo 4:10 está escrito,
Jesús dijo, cuando fue tentado Jesús, dice que, y le dijo Satanás a Jesús, dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, o lárgate, esa es la palabra real, lárgate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Siempre el enemigo de nuestras almas, Satanás, siempre va a querer robarnos la adoración al único Dios al que debemos adorar, y lo va a hacer de muchas maneras, a través de la propia religión. Aplicó en ese tiempo, Constantino aplicó el de si no puedes contra ellos, pues úneteles, ¿verdad? Ese principio en la guerra, y eso fue lo que hizo. Le quiso dar un cambio y dije, no, pues ahora los cristianos vamos a tomar su Dios, pero lo toman de una forma no como está escrito en la palabra, de seguir a Cristo, sino que lo fusionan con sus propias religiones y creencias, y lo fusionan con sus propias fiestas paganas, y pues de ahí surge lo que hasta hoy conocemos como la religión católica, apostólica y romana. Dentro de todo lo que establecieron en esta nueva doctrina, pues establecieron el culto idolátrico, la idolatría, adoración y sumisión a sus propios líderes, a sus papas, obispos, porque como fusionaron la religión con la política, pues no querían perder ese poder político y religioso. ¿Sí? Y empezaron a adorar imágenes, esculturas, vírgenes, santos, ídolos y muchos otros más. Dice, cuando le escribe Pablo una carta a los romanos, ahí es más, vamos a leerlo en Romanos 1:25, vamos a ver qué es lo que les estaba enseñando el apóstol Pablo ahí a los romanos. Dice, Romanos 1:25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así les escribe Pablo a los romanos. Cuando Pablo escribe esta carta ni siquiera había estado en Roma. Él fue posteriormente, y es más, fue muerto, fue decapitado en la ciudad de Roma por órdenes del emperador Nerón. Muere más o menos Pablo en el año 65 después de Cristo. Esa carta a los romanos más o menos la debe haber escrito por el año 60 después de Cristo. Entonces, a través de los siglos, esta nueva religión fundada, les repito, hasta el siglo IV, pues fue incluyendo dentro de sus dogmas muchas cosas contrarias a la palabra de Dios. Ya dijimos lo de las fiestas. Dice también que en el año 1208 incluyeron el uso del rosario, que era una práctica islámica. No se han visto si los islámicos también usan el rosario. Bueno, ellos ya lo usaban. Los musulmanes, islamistas musulmanes, surgieron en el siglo, hasta el siglo VI, por el año 600 y fracción, cuando viene Mahoma y une toda esa, y crea esa nueva religión, adorando al Dios Alá y diciendo que él era su profeta. Entonces ellos hasta el año 1208 adoptan esa práctica islámica con rezos repetitivos, que dice la palabra de Dios que Dios no escucha. Y menos, si no los escucha, pues menos los va a responder. Miren lo que está escrito, Jesús dijo en Mateo 6:7. Dice, y orando no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y entonces así muchas cosas metieron. Por ejemplo, establecieron el uso de la hostia, que cabe mencionar, si ustedes ven una hostia, siempre va a tener un sol ahí impreso en la hostia. Bueno, esa tradición viene de que se veneraba al nacimiento del dios Sol, por eso le pusieron un sol. Le cambiaron el enfoque diciendo, no, pues ahora el sol es Cristo, ¿verdad? Pero es el mismo tema. Argumentaron lo de la transubstanciación,
que literalmente la hostia se convertía en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, o el vino que tomaban se convertía en la sangre de Cristo, y que por eso se tenía esa comunión, esa comunión con Cristo. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, la palabra comunión viene de la palabra koinonía, que significa tener una relación personal. El tema de tomar la cena del Señor, lo que Jesús nos enseñó, de tomar el pan, que representa, que es un símbolo de su cuerpo, y tomar la copa de vino, que es un símbolo, o el fruto de la vid, como lo quieran ver, que es un símbolo de su sangre, pues es eso, simplemente es simbólico, fue algo simbólico, no es que se convirtiera eso en el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo, simplemente lo acomodaron. ¿Para qué? Para que todos los que creyeran en esa religión pues fueran sometidos a esa creencia. Fíjense lo que dice, lo que escribió Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 11, 23, 26, que habla precisamente de tomar la cena del Señor y lo que significa y para lo que fue instituido por el Señor. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan en el día de la Pascua, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Es un recordatorio. Dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Es un recordatorio. Así, todas las veces que comieren este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él regrese. ¿Sí? ¿Sí entendemos? O sea, la Santa Cena es para hacernos recordar del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, el nuevo pacto que hizo por medio de entregar su cuerpo y su sangre para perdón de nuestros pecados. Y ahora lo que tenemos que hacer es tomarla, no porque sea la comunión con Cristo, porque la comunión con Cristo la tenemos a través de nuestra relación, a través de nuestra oración a Dios, a través de nuestro amor a Dios, a través de la lectura de la palabra de Dios. Eso es la comunión, andar en sus caminos. Eso es koinonía, eso es comunión. No nomás es tomar la Santa Cena como se enseña, como si fuera una comunión. No es así. Entonces, bueno, ya explicamos un poquito. Hay muchos otros ejemplos que pudiéramos explicar de todo lo que fue cambiando, ¿verdad? En la religión, todo lo que le cambiaron, le pusieron, hicieron a los papas infalibles, como que ellos eran casi dioses, que nunca se equivocaban, pero hemos visto a través de la historia que muchos se han equivocado. El papa actual pues se ha equivocado muchas veces, ha dicho cosas muy contrarias a lo que dice la palabra de Dios, hasta blasfemias ha dicho en contra de Jesucristo, que veremos en la siguiente enseñanza. Pero vámonos a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué está escrito, o las preguntas que nos hicimos, qué está escrito sobre la ciudad de Roma, donde se encuentra el Vaticano, la sede de esta religión? Porque sí está en la Biblia, está en la palabra de Dios, ahí lo podemos buscar y lo podemos entender. Miren, el propio apóstol Pedro, que la religión católica dice que fue el primero de los papas, pues que ya de entrada podemos ver que no pudo haber sido, porque la religión católica surge hasta el siglo IV, y Pedro pues muere en el año más o menos 65, muy a la par del apóstol Pablo. Hay muchas ideas, conjeturas, que murió en Roma, si murió en Roma Pedro, pero dicen que realmente Pedro nunca salió de Jerusalén. Entonces, bueno, pues ahí hay muchas cosas que no están claras. Pero dice que en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, él llama a Roma, la ciudad de Roma, la llama Babilonia. Roma en ese momento era la capital del Imperio Romano,
del imperio que después se dividió en dos, era la capital del imperio occidental romano, y Nerón, dijimos, había iniciado una cruel persecución contra los cristianos, por lo que el apóstol Pedro escribe Babilonia en lugar de Roma como un nombre encriptado para cuidar a los muchos cristianos que ya había en Roma. Creo que la mitad, o sea, por lo menos había 500,000 de cristianos ya en Roma. Entonces cuando Pedro les escribe, en lugar de ponerle la iglesia de Roma, que estaba en Roma, le pone la iglesia que está en Babilonia. Vamos a leerlo, vamos en Primera de Pedro 5, 13, 14. Vamos a ver cómo, para cuidar a los cristianos que estaban en Roma, le llama a Roma, le llama Babilonia. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes y Marcos, mi hijo, que era un hijo espiritual de Pablo, los saludan, amén. ¿Sí? Ahí es la primera vez que le llama Pedro, a Roma le llama Babilonia. Y si nos vamos ahora al libro del Apocalipsis, en Apocalipsis 17, a este sistema religioso que fusiona muchas creencias y les da un enfoque bíblico, en la palabra de Dios, en el libro del Apocalipsis, en el tiempo final, está establecido que la ciudad de Roma se le llame, similarmente, se le llame Babilonia la Grande. Recordemos de dónde viene la palabra Babilonia. Babilonia viene de Babel, que significa en hebreo confusión. Y que en Génesis, si leemos Génesis 11 del 4 hasta el 9, es referida como la cuna de las diversas religiones y civilizaciones que se levantaron en contra de Dios, que van en contra de Dios. Vamos a leerlo ahí en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 17, 3 en adelante. Esto es parte de la revelación, porque eso significa Apocalipsis, significa revelación que tuvo el apóstol Juan, y aquí se le revela quién era esa mujer. Una mujer, dice, y me llevó en el Espíritu, ahí con Espíritu con E grande, en el Espíritu Santo, dice, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, ojo, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. En este pasaje, en este capítulo 17 de Apocalipsis, se nos revela y se nos dan varios detalles de quién es esa mujer, que por cierto va sentada sobre la bestia escarlata. La bestia escarlata es el dragón, que se refiere al gobierno mundial del anticristo, del tiempo final. Asimismo se describe a esta mujer cómo va vestida, cómo va adornada, cuáles son sus riquezas y cuáles son sus ritos religiosos. Ya dijimos que los césares romanos, ¿verdad?, en su rol de gobernantes políticos y religiosos se les llamaba máximo pontífice o sumo sacerdote. En el Imperio Romano se utilizaban túnicas ceremoniales teñidas de púrpura. Estas mismas vestimentas tradicionales fueron transferidas a los clérigos o a los sacerdotes católicos romanos hasta nuestros días. Al principal se le puso se le llamó el Papa, y dice que la mujer va vestida de púrpura y escarlata, que son los colores oficiales que utilizan los obispos, los cardenales, los papas, sacerdotes de la religión católica. Dice que esa mujer se iba adornada de oro y piedras preciosas,
lo cual concuerda con las riquezas que se manejan ahí en el Vaticano, todo el oro. Si ustedes van ahí al Vaticano, ahí van a encontrar todo el oro, obras de arte con que ellos cuentan. El dinero que manejan en el Banco Vaticano, pues es uno de los principales bancos a nivel mundial y manejan muchísimo dinero. Son los principales bancos del mundo. Y además dice, en sus rituales, dice, religiosos, utilizan el cáliz de oro. O sea, Juan vio a esta mujer con un cáliz de oro. ¿Qué es ese cáliz de oro? Bueno, que son las copas de oro donde se consagra el vino de los rituales dentro del catolicismo. También en este capítulo, más adelantito, se nos revela que la mujer está sentada sobre 7 montes o 7 colinas. Vamos a leerlo, dice así, para que no nos quede duda. Apocalipsis 17:9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La ciudad de Roma es ampliamente conocida en el mundo como la única ciudad que fue fundada sobre 7 colinas y fue fundada en el año 753 antes de Cristo. Las colinas se llaman Palatino, Aventino, Celio, Esquilino, Viminal, Quirinal y Capitolino. Son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer. Entonces, además de su situación geográfica de la ciudad de Roma sobre los 7 montes, como aquí también ya lo está explicando, vimos cómo va vestida la mujer, que concuerda exactamente con todos estos vestimentas que utilizan los sacerdotes de esta religión. Además de todo ello que vimos, bueno, habla de que tiene en sus manos a la sangre de muchos santos, de muchos cristianos, porque la iglesia cristiana, pues a través de todos los siglos, pues los 3 primeros siglos fueron perseguidos y masacrados, pero después a través de los siglos, pues también hubo persecución del cristianismo, siguieron muriendo muchos cristianos que querían ser cristianos, que se oponían precisamente a esta religión que se había salido de la palabra de Dios, de la doctrina cristiana. Pero además esos 7 montes o 7 imperios o 7 reinos o gobiernos que nos están hablando ahí, a través de la historia, pues han sido los imperios que han gobernado el mundo, de los que habla, de los que ofrece Satanás a Jesús. Dice, si me adoras, yo te entrego todos esos imperios. Y pues son los imperios que se han levantado en contra de Dios y sobre todo que han tenido sometido al pueblo de Israel. Vamos a saber que son el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el romano, y la última versión del imperio romano será cuando surja en estos tiempos, ya muy pronto, el imperio final del anticristo, que surgirá del antiguo imperio romano. Entonces ahí se junta, ¿verdad? No nada más es los 7 montes también está sentada sobre los imperios que han gobernado al mundo, pero que han estado en contra del Dios de Israel, en contra del Dios de los cristianos. Simplemente veamos de dónde viene la palabra Vaticano. Vaticano viene del nombre Vática, que era una diosa etrusca del inframundo, del Hades, del Seol, ¿verdad? Del infierno, como quieran llamarle, que se encargaba de cuidar la colina a las afueras de la ciudad de Roma. De ahí viene la palabra Vaticano. Y ahí los etruscos solían enterrar a sus muertos. El Vaticano, quiero decirles, fue construido hasta el siglo XVI, la sede actual de la religión católica romana, y es la residencia del Papa, ¿sí? Y cabe mencionar que en el siglo I, en ese lugar también
estaba construido el palacio de Nerón, donde también murieron, como dijimos hace rato, muchos cristianos que eran prendidos como velas y salía Nerón a hacer su recorrido todas las noches y ellos les alumbraban. Ahí murieron muchos cristianos, ahí y en el Coliseo romano. Pero entonces, con todo este conocimiento y con todo esto que estamos entendiendo, vamos a entender un poquito quién es el actual Papa Católico, Francisco, y cuál ha sido su trabajo. El actual Papa se encuentra ya, sabemos, se encuentra muy enfermo, posiblemente ya haya muerto, y están tramitando su sucesor a través del procedimiento que ellos llaman, el procedimiento que llama el catolicismo lo llama el cónclave. ¿Qué es el cónclave? Es que se reúnen todos los cardenales, hacen una votación y surge el nuevo papa, hasta que surja ahí el humo blanco, ¿verdad? Mientras no escojan, mientras se sigan peleando allá adentro, en ese cónclave, pues no hay papa, pero cuando ya hay una X porcentaje que dicen hasta aquí, no sé exactamente cuál es el porcentaje, creo que es 70% o más, no estoy muy seguro, pero bueno, ahí es donde ya escogen al papa que surge, al papa nuevo, eso es el cónclave. Entonces, aquí la pregunta que nos hicimos al principio, ¿será este último cónclave de acuerdo a lo que estamos viendo a nivel mundial? ¿Sí? ¿Será ya ese cónclave el último? Cabe mencionar que este papa es de origen argentino, pertenece al movimiento religioso de los jesuitas, es miembro de la masonería, o sea, también es masón, ¿sí? Hizo un golpe de estado al anterior papa Ratzinger, le hizo un golpe de estado porque siempre un papa era cambiado hasta su muerte, pero de repente dijeron, no, pues ya llegó un nuevo papa y el otro pues ya va a renunciar y lo manejaron como una renuncia, pero en realidad pues fue un golpe de estado que le hicieron ahí en el 2013, o sea, hace aproximadamente ya unos 11, 12 años, y desplazó al anterior papa alemán Ratzinger, Benedicto XVI, quien falleció también hace poco. También esta religión pues, es considerada como un estado político, es la única religión en el mundo que es considerada como un estado político y tiene un asiento en la ONU. Y su principal enmienda, su tarea asignada a este papa cuando hizo cuando desplazó al anterior papa, fue la de crear una religión ecuménica a nivel mundial, lo cual ya hizo, ya logró. Se le llama la comunidad de fe global. O sea, su tarea a la cual se le asignó ya fue terminada. Era la de unificar a todas las religiones y prácticas ocultistas en todo el mundo. Y eso lo cerró, tuvo éxito en noviembre de 2022. O sea que si ya está muriendo, pues es porque ya cumplió. O sea, así se mueve este sistema político, religioso, mundial, como querramos llamarle a nivel mundial. Como ya cumplió ese objetivo, pues ya no le sirve de mucho, entonces pues ya prácticamente está muriendo. Después de casi de 10 años de haber negociado con los líderes de las principales religiones en el mundo, negoció con los musulmanes, con los judíos, los católicos, un sector de la iglesia protestante, de la iglesia evangélica también, ¿verdad? Y además con los diversos practicantes del ocultismo, pues surgió una nueva religión que le llaman la comunidad del fe global. Unió también imagínense, en toda esta nueva religión que le llaman la comunidad de fe global, está unido los hechiceros, los espiritistas, los agoreros, los adivinos, los astrólogos. O sea, imagínense la mezcla. Entonces, esta nueva religión ecuménica mundial, comunidad de fe global, también se le llama el R20, fue asignada. Lo que hicieron en noviembre de 2022 es que fueron al monte Sinaí,
en el mismo monte donde estuvo Moisés y Dios le dio los 10 mandamientos, en ese monte, ¿verdad? Pues fueron ellos y ya con toda esta nueva fusión de religiones, dijeron, pues ya tenemos otros 10 nuevos mandamientos, y sacaron unos 10 mandamientos donde se comprometían más bien a cuidar y a proteger al planeta Tierra, hicieron un lado de los 10 mandamientos, o han hecho un lado de los 10 mandamientos. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que ya esta religión, que surgió hace 17 siglos, pues ya está conformada ya como una religión a nivel mundial. ¿Y eso qué va a suceder? ¿Qué va a traer? Bueno, ¿cuál es el futuro de este sistema religioso? Con sede en el Vaticano, con sede en la ciudad de Roma. Bueno, que en primer lugar quedó registrado en la Biblia que este sistema representado por la mujer se va a sentar sobre la bestia, sobre el gobierno del anticristo, durante los 3 primeros años y medio del periodo de la tribulación, que ya están pronto a iniciar. Y en segundo lugar, está escrito en la Biblia que en el tiempo final esta mujer, que es este sistema religioso, que ya no nomás es el católico, sino que ya involucra todos los sistemas religiosos en el mundo. Acuérdense que Cristo es una cosa y la religión es otra. La religión fue inventada por el hombre para llegar a Dios, engañado por Satanás, pero Cristo nos vino a dar la verdadera palabra, la verdad. Cristo dijo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y Cristo no nos vino a dar una religión, Cristo nos vino a dar su vida por nosotros, nos vino a dar salvación, ¿sí? Para que creamos nosotros en Cristo. Nosotros no necesitamos creer en ninguna religión, necesitamos conocer a Cristo, entender que Cristo fue a la cruz del Calvario a dar su vida por nosotros. Entonces, en segundo lugar, está escrito que esta mujer, este sistema religioso en el final de los tiempos y la propia ciudad de Roma serán destruidos con fuego. Y esto va a suceder cuando ya no le sirvan a los objetivos del anticristo, cuando el anticristo dice que se meterá al tercer templo y pedirá adoración como Dios, entonces ya no le van a servir todas esas religiones que ahorita sí le van a servir en este tiempo final. ¿Sí? Dice que la ciudad de Roma, también conocida como hemos dicho la ciudad de las 7 colinas, será destruida. ¿Cuándo? A la mitad de la semana 70. ¿Cómo va a ser destruida? Bueno, no sé, posiblemente será bombardeada por el poder militar del anticristo, que serán en ese momento ya los 10 cuernos o 10 reyes o 10 naciones que se levantarán en este tiempo final, y que dice que le entregarán toda autoridad a la bestia, o sea, al anticristo, a la primera de las bestias. Está escrito en Apocalipsis, y con esto ya casi estamos terminando. Apocalipsis 17, 16 dice así: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán ¿a quién? A la ramera, a ese sistema religioso del tiempo final, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Esto es un juicio divino, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Como un dato adicional, para ir terminando, y el cual no se encuentra en la Biblia, en el siglo XII, un obispo católico irlandés llamado San Malachy, que le pusieron de nombre San Malaquías, se le atribuyen diversas predicciones y describió cómo serían los siguientes 112 papas de la Iglesia Católica, y en particular predijo que el último de los papas católicos, o el fin de la Iglesia Católica Romana, el último papa se llamaría Pedro el Romano, o también llamado el Papa Negro. Y en sus escritos de este San Malaquías, que no están en la Biblia, claro está, no son bíblicos, se publicaron hasta el año 1595, predijo que el último de los papas de la Iglesia romana enfrentaría graves
problemas, graves tribulaciones, y que finalmente la ciudad de las 7 colinas, que es la ciudad de Roma, sería destruida, lo cual finalmente ocasionaría el regreso de Jesucristo a gobernar la tierra, lo cual cabe mencionar, pues sí concuerda con lo que está escrito en la palabra de Dios, porque así va a suceder. Entonces, respondiendo a la pregunta, o damos respuesta a la pregunta inicial, ¿será el último cónclave el que celebre la Iglesia Católica? Después de lo que hemos dicho, ¿ustedes qué piensan o qué pensamos? Yo en particular pienso que sí, estamos ya en el tiempo final, viene un tiempo en el cual se debe de cumplir la palabra. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, toda se cumplirá de acuerdo a lo que está escrito. Y como Cristo viene, pues todo esto se tiene que cumplir. Por eso estamos viendo al mundo cayéndose a pedazos, el mundo vuelto un lío. Jesús dijo ahí en Mateo 24, se levantará nación contra nación, reino contra reino, lo cual estamos viendo. El mundo está vuelto de cabeza. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y lo más seguro es que este último cónclave, cuando ya digan que este Papa haya fallecido, pues lo más seguro que será el último que celebre esta religión, que ya no nomás es esta religión, sino ya son muchas religiones ecuménicas en el tiempo final que darán cumplimiento a la palabra de Dios, al regreso de Cristo. O sea, tenemos ya el inminente regreso de Jesucristo al mundo, su venida, el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, ¿sí? Lo estamos viendo, la apostasía en la misma iglesia de Cristo, la estamos viendo, y no nada más en la iglesia católica, en todas las iglesias también protestantes, muchas iglesias, y aún hasta evangélicas, hay apostasía. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la palabra de Dios, da cumplimiento a la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque viene el anticristo al mundo, y después de que venga el anticristo, vendrá Cristo a gobernar las naciones. Amén. Entonces, bueno, vamos a dejarle ahí, vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y gracias por el entendimiento que nos da el Señor en las Escrituras. Y vamos a pedirle a Cristo que venga a nuestras vidas. Cristo no nos vino a dar una religión, nos vino a dar salvación, nos vino a dar su vida, nos vino a dar libertad, nos vino a dar vida y vida en abundancia. Así dijo Jesús hace 2000 años. No necesitamos de las religiones, necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga su voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos das en este día de poder entender más tu palabra, saber que vienen tus juicios, saber que hay mucho engaño en el mundo, hay mucho engaño también a través de las religiones, Señor. Por eso no confiamos en la religión, no confiamos en el hombre, confiamos en tu palabra, Señor, en lo que tú dijiste, en lo que tú fundaste, Señor. Tú enviaste a tu Santo Espíritu hace 2000 años en Pentecostés, y los cristianos somos todos aquellos que somos llenos del Espíritu Santo, que estudiamos tu palabra, que creemos, que te creemos a ti, no nada más que creemos en Dios, te creemos a ti y creemos lo que está escrito. Gracias te damos, Señor. Y si no te habíamos recibido como Señor y Salvador, te recibimos, Jesús, el día de hoy. Ven a nuestras vidas, habita en nuestros corazones, llénanos y sálvanos de todo engaño, porque hay mucho engaño en el mundo en este tiempo final. Gracias, Señor, porque nos libras de todo, Señor, de religiones, de mentiras, de engaños, de mentiras del maligno, Padre. Gracias, gracias, Jesús, a ti sea la honra y la gloria. Gracias, Espíritu Santo, por darnos, iluminarnos tu palabra, la palabra de nuestro Dios, tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, la paz de Cristo
y nos estamos viendo el próximo domingo. Shalom, bendiciones.